En un mundo a la deriva, cuando la búsqueda e intentos humanos no bastan, solo una es la fuente de esperanza que llenará todo su ser. Es Dios, quien con su palabra viva y eficaz le habla hoy. Con ustedes, el pastor Óscar Velázquez. Dios les bendiga. Continuamos con el capítulo 4 del libro de Romanos. Hablábamos el día de ayer que Pablo trata de ilustrar con dos grandes personajes del Antiguo Testamento cómo es que Dios justifica al pecador. Habla primeramente de Abraham, el gran patriarca que era venerado por el pueblo de Israel. Ellos sabían muy bien que Dios había hecho un pueblo, que el pueblo de Israel había surgido de los lomos de Abraham. Y Abraham era un hombre que se encontraba en una ciudad, en Ur, de los caldeos. Era un hombre que practicaba la religión que se practicaba en esa enorme urbe. Es decir, Abraham era un hombre que adoraba ídolos, que no conocía nada de Dios. Entonces Dios lo escogió a él porque es Dios quien siempre escoge. Nosotros no podemos escoger ni elegir a Dios. No me elegiste vosotros a mí, dijo el Señor a los discípulos. Fui yo quien os escogí para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca. A lo largo de la historia nosotros vemos que Dios es el que escoge. Escoge naciones, escoge individuos. En este caso, Dios escogió a Abraham y le dijo, sal de tu casa, de tu parentela, sal de esa ciudad, de esa cultura, vete a la tierra que yo te voy a mostrar. Entonces, Pablo trata de ilustrar, de enseñar a los israelitas que Abraham fue justificado no porque hizo obras. Si después de Abraham 400 años hubo que esperar para que se recibiera la ley en el monte de Sinaí, cuando Moisés sacó al pueblo de la esclavitud de Egipto. 400 años antes Dios le está hablando a Abraham y le habla de que él va a tener una descendencia numerosa. Lo sacó para que viera el cielo y le dijo, ¿tú puedes contar las estrellas? Pues así será tu descendencia, incontable, dice Dios a Abraham. Será como la arena del mar tu descendencia. Y Abraham creyó a Dios. No podía de ninguna manera Abraham hacer obras de la ley, en primer lugar porque la ley no había sido entregada, porque no existía todavía el pueblo de Israel. Israel surge de la descendencia de Isaac. Entonces Abraham creyó a Dios. 2 veces el Señor le habló y le reiteró su promesa de que de los lomos de él iba a surgir pueblos, muchos pueblos, y que también la descendencia sería muy numerosa, y Abraham creyó. Es el primer creyente, amado hermano, es el primer creyente en Dios que fue justificado. Entonces la Biblia dice aquí esto. Mire lo que dice el texto, Pablo al hablarnos de Abraham. Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque, ¿qué es lo que dice las Escrituras? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. De la misma manera, nosotros hemos creído en Cristo y nos fue contada nuestra fe en Cristo como justicia. Eso es lo que Pablo ha estado explicando en el capítulo 3, que ya lo estudiamos. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino que cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por su justicia. Eso es el método
que Dios ha utilizado a través de toda la historia. Nadie ha podido ser salvo por obras, por esfuerzo propio, por religión, por practicar ritos, de ninguna manera, solamente por gracia. Y para eso es necesario creer. La fe es como las manos nuestras que se extienden hacia Dios para recibir el regalo, en este caso, el regalo de la salvación, del perdón, de la justificación que se recibe solamente por fe. Por eso Pablo habla aquí que el que no obra, sino que cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Esto es lo que ha sucedido con nosotros. Por eso predicamos el mensaje del Evangelio a todo el mundo, a toda criatura. Predicamos lo que Cristo hizo en la cruz, explicamos a la gente las obras redentoras de Cristo, explicamos qué es la redención, qué es la justificación, qué es la propiciación, qué es la obra de rescate que Cristo hizo para liberarnos de las consecuencias de nuestros pecados. La gente oye hechos históricos porque Cristo vino al mundo. Y en la Biblia se registran estos hechos históricos realizados por el Señor. Entonces la gente cree lo que Cristo hizo en determinado lugar, en determinado tiempo, en una determinada nación. Habla con detalle de cómo Cristo fue crucificado y previamente cómo Él fue juzgado injustamente. Entonces todo eso la persona lo cree al escuchar a los mensajeros, a los maestros, a los predicadores, a los misioneros que anuncian la buena noticia de que Cristo vino al mundo y murió por nuestros pecados, resucitó para nuestra justificación y ahora el Señor está sentado a la diestra de Dios para otorgar por medio de su gracia la salvación y darnos el perdón de pecados y declararnos en lugar de culpables inocentes, que eso es lo que significa la palabra justificación, como lo hizo en el pasado. Allá en el pasado, en el principio, aún no existía el pueblo de Israel, aún no se había dado la ley en el monte de Sinaí, sino ya Dios había justificado a un hombre, a Abraham. Abraham creyó a Dios, entonces Dios le otorgó el perdón de sus pecados, lo justificó, lo declaró sin culpa, en base de que él había creído a la promesa de Dios, que él iba a tener descendencia tan numerosa como las estrellas del cielo. Luego también le reiteró que iba a tener un hijo y que ese hijo iba a salir de él mismo y que de ese hijo iba a tener descendencia como las arenas del mar. Y él estuvo creyendo. La fe de Abraham fue una fe constante, una fe histórica, una fe que la mantuvo siempre hasta el final, que esa es la verdadera fe que Dios otorga a nosotros, amado hermano. También pone el ejemplo de otro gran hombre, de David. Abraham ha sido el patriarca más admirado, venerado, respetado del pueblo de Israel. Todo israelita sabe que de los lomos de Abraham surgió el pueblo judío, el pueblo israelita. Y también, amado hermano, Pablo toma a David como ejemplo de todos los reyes que hubieron en Israel, en ambos reinos, en el reino del norte y del sur. El más grande rey que ha existido en el pueblo de Israel ha sido David, del cual Dios dio testimonio que David era un hombre conforme al corazón de Dios. Entonces, también Pablo toma ese ejemplo de David. David pecó gravemente contra Betsabé y contra el esposo de Betsabé, permitiendo que muriera y prácticamente él fue el autor intelectual de la muerte de Urías. Entonces David
profundamente arrepentido, se humilla, y en el Salmo 32 dice estas palabras, como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras. He aquí otra vez el énfasis que pone las Sagradas Escrituras, que para ser salvos no podemos obrar. No podemos nosotros tratar de decirle a Dios que somos buenos y que tenemos buenas intenciones. Somos pecadores, y pecadores desde la raíz de nuestro ser, desde lo más profundo de nuestro ser. Tenemos una naturaleza que se rebela contra la voluntad de Dios. Tenemos una naturaleza corrompida. Es imposible que el hombre pueda justificarse o declararse inocente delante de Dios. Entonces, aquí dice, como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicias sin obras, diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Esta palabra cubierto es la palabra que se utilizaba cuando se hacía los sacrificios expiatorios. Principalmente cuando se hacía el sacrificio una vez al año, cuando la sangre del cordero, el sumo sacerdote la rociaba sobre la tapa del propiciatorio, y así se cubrían los pecados de los israelitas que tenían fe en este sistema sacrificial, y así es que ellos eran justificados. Así también nosotros, Cristo nos libra de las consecuencias de nuestros pecados, y nuestro pecado es cubierto. David dice que es bienaventurado el hombre, los hombres, las personas como nosotros los creyentes, que nuestros pecados y iniquidades han sido perdonados y cuyos pecados son cubiertos por la sangre de Jesucristo. ¿Es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión? Pregunta Pablo. Cuando se habla de circuncisión, hermanos, se está hablando de los israelitas. A los israelitas se les hacía una operación cuando estaban recién nacidos, a los días, al octavo día. Entonces se les hacía una operación donde se le separaba el prepucio al órgano viril, y la palabra circuncisión significa corte en redondo. Allí se cortaba, y esto era una señal del pacto de que ese niño pertenecía a Dios, que era propiedad de Dios y que pertenecía al pueblo con el cual Dios había hecho un pacto. Entonces era tomado como un israelita, como un judío, como alguien que pertenecía al pueblo de Dios, un individuo de grandes privilegios, porque Dios había dado promesas y grandes privilegios espirituales y de tipo material al pueblo de Israel. Entonces se le llamaba también incircuncisos al resto de la raza humana, a todas las demás razas que habían sobre la faz de la tierra, se le llamaba incircuncisos. Los israelitas creían que ellos tenían la exclusividad de Dios y la exclusividad de la salvación, y que los gentiles estaban excluidos, que ellos eran muy especiales delante de Dios y se habían ensoberbecido. Había en ellos ese orgullo religioso y menospreciaban a los gentiles. Entonces, David fue el que escribió que es bienaventurado el hombre cuyos pecados son perdonados.
Entonces Pablo habla y hace una pregunta. ¿Es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o solamente para los israelitas? ¿O es también una bienaventuranza a los que no son israelitas? Entonces, porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. ¿Y cómo le fue contada? ¿Estando en la circuncisión o en la incircuncisión? No, dice el apóstol Pablo, no estaba Abraham todavía circuncidado cuando Dios lo justificó a él. Y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso. Entonces, amado hermano, es el mismo énfasis. Dios no hace acepción de personas. Dios no solamente es el Dios de los israelitas, de los judíos, es Dios de los gentiles. Dios salva a todos, de toda raza, de toda condición social. Salva a hombres y también a mujeres, a niños y también a ancianos, a pobres y también salva a los ricos, a los letrados, a los sabios y también a los ignorantes. En cuanto a la salvación, Dios no hace acepción de personas. Él otorga libremente su gracia y su salvación a quien Él quiere. Y Dios nunca ha hecho acepción de personas. Entonces, Abraham viene a ser como el padre de la circuncisión. O sea, que Abraham ilustra la justificación de aquellos que pertenecen al pacto de Dios, que son los israelitas. Si un israelita cree en Cristo y recibe la salvación gratuitamente por la gracia del Señor y por la fe en Cristo, entonces él es justificado, es declarado sin culpa a causa de la obra de Cristo. Y si un incircunciso, o sea, una persona de cualquier raza que haya sobre la faz de la tierra, también por fe es justificado, por fe es perdonado, por fe es hijo de Dios y sus pecados han sido purgados y han sido borrados. Eso es lo que está enfatizando Pablo en el capítulo 4. Entonces Pablo declara que cuando Abraham recibió la justificación, Abraham no se había circuncidado. Abraham era un hombre incircunciso y sin embargo fue Abraham quien fue perdonado y justificado. Se puede decir que los incircuncisos fueron primeramente justificados y después, 400 años después, cuando Dios constituyó a un pueblo y lo sacó de la esclavitud de Egipto y le dio la ley en el monte de Sinaí, ahí se estableció la circuncisión como una señal física que se observaba de que estas personas pertenecían al pueblo de Dios. Entonces Pablo hace esta aclaración para desarmar, para convencer a los israelitas que no es por ritos, por religiones y por un acto de circuncisión externa en el prepucio de todo hijo de Israel que se es salvo. De ninguna manera. Es asunto de fe, es asunto de creerle a Dios. Por tanto, dice en el verso 16, es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, para que sea firme no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham,
el cual es Padre de todos nosotros. Abraham es padre de los israelitas. Pablo dice, Padre de todos nosotros, pero también Padre de todos aquellos que sigan las pisadas de fe de Abraham, aunque no sean del pueblo de Israel, que somos nosotros, los que estamos aquí, los hondureños y de los salvadoreños, los de todas las razas que hay en todo continente y en todo país. Como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes, delante de Dios a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si ya fuesen. Y creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes. Entonces, amados hermanos, nosotros lo que tenemos que hacer, o los gentiles, los que tienen que hacer, es seguir las pisadas de fe de Abraham, recibir a Cristo por fe y mantenernos en la fe. El justo por la fe vivirá. Y el que mantenga esa fe genuina hasta el final, esa persona es salva, desde el principio hasta el fin. No hay manera de que podamos asumir una actitud de orgullo o de jactancia. La gracia descarta por completo y anula por completo la jactancia humana. Dios le bendiga, lo espero mañana para que continuemos estudiando este capítulo 4. Recuerde que su vida puede cambiar y mejorar, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. Hebreos 4:12. Nuestra oración y deseo es que esta palabra predicada lleve mucho fruto. Le esperamos en el próximo programa, a esta misma hora y en esta misma estación. Esta es una producción de Ministerios Reflexionarte, en colaboración con Cirkenu Network. Sus comentarios son bienvenidos. Escríbanos al correo reflexionartehn@gmail.com o al 504-9802-6186. 504-9802-6186.